Nosotros estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes para entregarle a través de las pantallas una nueva faceta acerca de la historia del arte. El hombre ha tratado siempre, a través de la historia, dar muestras de lo que siente, a través de distintos medios de comunicación. Un ejemplo de esto es la pintura, que nace con el arte rupestre hace muchos siglos atrás. La pintura, como todas las esferas del arte, ha ido evolucionando y en muchos casos se ha ido acomplejizando. La pintura en óleo, que es lo que vamos a tratar en este capítulo de hoy, nace aproximadamente en la Edad Media, como técnica, como se conoce actualmente. Y va a sufrir distintos cambios, con lo que podemos apuntar un desarrollo específico ya a partir de la época del Renacimiento y una madurez definitiva en el naturalismo y el realismo del siglo pasado. Pues bien, muchos de nosotros tenemos y conocemos lo que es la pintura en óleo, pero no sabemos a ciencia cierta de qué se trata. Por eso, para tratar este tema con ustedes, hemos traído hoy hasta estas cámaras a don Próspero Araya, que es un pintor destacado del ámbito nacional. Próspero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cuesta mucho pintar? Realmente para el que está capacitado para pintar, le es muy fácil. Pero para las personas que no están preparadas, digamos, le es muy difícil. ¿Tú a qué edad comenzaste a pintar? Desde muy joven, pero ya profesionalmente a los 22 años. Hace exactamente que pinto ya 25 años. Estudié en Bellas Artes, 5 años, y después me dediqué exclusivamente a pintar. ¿Se puede confiar en el dicho que dice que existe la habilidad innata para pintar o se requiere una preparación adecuada o adicional para eso? Preparación probablemente tal no. Orientación a las personas innatas, sí. ¿Qué tipo de orientación? Por ejemplo, hay personas que pintan en forma autodidacta, ¿cierto? Entonces no saben los valores de los colores, los valores de los tonos, la degradación de colores, ni tampoco saben de las luces, de la sombra, que es muy importante. ¿Existen en Chile academias que preparan a los pintores? Desgraciadamente son muy contadas. Muy contadas. Por ejemplo, te puedo nombrar, fuera de Bellas Artes, el Palacio de la Alhambra, algunos talleres, digamos, de los mismos pintores. Y yo prefiero, digamos, que el que tiene aptitudes, ¿cierto?, se guíe por su propio camino. Porque generalmente cuando el autodidacta toma clases, digamos, particulares o en academia, se contamina con la academia. Porque lo innato de él se pierde. De tal manera que tomando sus clases va siendo influenciado por el profesor. Próspero, ¿cuáles son las técnicas más comunes que se utilizan en la pintura al óleo? Hay varias técnicas. Por ejemplo, tenemos la espátula misma. ¿Ya? Si tú quieres, te puedo dar una pequeña demostración, unas pautas. Por ejemplo, la pintura espátula, ¿cierto? Tú la utilizas en esta forma, dando textura y forma. Y al mismo tiempo, te dando el color y la transparencia. La espátula tiene una virtud que te da transparencia, no como el pincel, que es un trazo seco. Si tú te fijas, aquí yo uno o dos colores, ¿cierto? Y te da una transparencia inmediata. Por ejemplo, el rojo con el amarillo se mezclan entre sí y te produce una transparencia, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Y te da textura, lo que no te da el pincel. Además, con el óleo tú puedes jugar con los colores, ¿me entiendes? Tú puedes transformar el cuadro.
digamos, una manzana te quedó mala, puedes transformarla en una taza. Lo que no acontece en otras técnicas. Por ejemplo, la acuarela tiene que tener una seguridad única para pintar. Es más complicado. Muy complicado. Entonces tiene que tener una seguridad en la mancha. En el óleo tú puedes transformar y jugar con la composición. Pero ¿por qué elegiste el óleo? Porque el óleo tiene... No la acuarela, por ejemplo. El óleo tiene textura. Tiene relieve. Tú puedes degradar mayormente los tonos. Lo que no acontece en la acuarela. Pero más me gusta el óleo por la textura misma que le da. Ya, entonces eso significa que dentro del óleo hay como variantes que se desprenden del óleo. Hay más variantes. ¿Cómo cuáles? Transformar. Si tú cometes un error, tú lo puedes borrar automáticamente y lo puedes transformar. O una vez secado, tú puedes pintar sobre encima. Lo que no acontece en la témpera, en la acuarela o en el pastel. De modo que es más seguro el óleo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer dentro del óleo? Pintar bosques, marinas, paisajes, caletas, bosques, generalmente, porque en el óleo, por ejemplo, en esta parte, si tú dibujas un árbol, ¿verdad? Dibujas un árbol, sí, a puro pincel, ¿cierto? Tú le puedes dar textura con el óleo. Por ejemplo, aquí tú vas mirando, se va produciendo la textura y se va produciendo la corteza del árbol. Lo pregunto porque quería saber cuáles son tus pintores admirados. Ya, en realidad los pintores admirados son muchos. Sí. Porque a todos les saco, o le robo un poquito, les saco todo lo positivo que puedo yo adquirir, para agrandar mi conocimiento. Pero tienes pintores admirados, muchos específicos. Por ejemplo, Pacheco Altamirano. Pacheco Altamirano tiene en los cuadros la atmósfera, la lluvia, el atardecer, el sol, la luz, la sombra. Roberto Mata, lo espacial, ¿cierto? El contraste del color, la luminosidad, del claro al oscuro. Es una pintura cósmica. Ahora, fuera de lo nacional, Van Gogh, ¿cierto? El trazo de Van Gogh, la fuerza, el colorido, el color puro. Por ejemplo, el cuadro de los girasoles es un amarillo violento, con fuerza. No es un amarillo tenue, ¿me entiendes? Sí. Van Gogh pertenecía a la época del puntillismo, ¿no es cierto? Del puntillismo. Del impresionismo. Del impresionismo puro. Ya, ¿eso significa que tú adoptas esa técnica dentro de tu trabajo? La adopto, sí. La voy adoptando en distintas formas, por ejemplo, como te mencionaba anteriormente... Sobre todo por la búsqueda del color. La búsqueda del color. Próspero, ¿el hecho de admirar a un pintor implica influencias directas en tu trabajo? De hecho, ya sabemos que sí. Claro. Como te decía anteriormente, uno le roba al pintor la luz, ¿cierto? A otro le puede robar la atmósfera. Entonces se va produciendo una mezcla de distintas influencias. Pero yo no diría no directamente, sino indirectamente, porque se produce un eco. ¿Me entiendes tú? O sea, tú se podría decir que tú tienes tu estilo personal. Yo tengo mi estilo personal. ¿Cómo ves tu evolución y proyección a futuro? La veo bien marcada. Lo importante para mí es proyectarme y pintar cada día mejor. Porque cuando tú dejas de pintar o dejas de practicar, tienes que empezar de nuevo. ¿Cómo ves el nivel de Chile en respecto a otros países? Chile no tiene que envidiarle a ningún país. Ni a Ecuador con su guayasamín, ni a los pintores europeos.
porque en Chile han habido muchos pintores de renombre mundial. Hay pintores, por ejemplo, Calderón Sorzano, que figura en el Bénézit, el libro de los grandes maestros. Figura como francés, pero es de nacionalidad chilena. De modo de que no tiene nada que envidiarle a ningún país. ¿Cuál sería tu máximo anhelo como pintor? Mi máximo anhelo, yo creo que tener una propia académica y tener una formación pictórica, no una academia como contaminar al pintor, ¿me entiendes tú? Como destruirlo, como llevarlo a otra forma de lo que quiere realmente él expresar. Hay mucha gente que está comenzando a pintar, muchos niños. Entonces a mí me gustaría saber qué consejo tú le darías a los jóvenes que se quieren realizar en esto de la pintura. ¿Cuál sería el... ya que tú eres un experimentado dentro de este ámbito, dentro de este quehacer, ¿qué le aconsejarías tú a los jóvenes que comienzan a pintar? Mira, lo primero que nada... Sobre todo teniendo en cuenta que acá no existe, y como tú mismo lo has dicho, un organismo que se preocupe por la pintura, en específico. Mira, lo primero que nada, como todas las cosas, es constancia. Si realmente tienen aptitudes, tienen condiciones, o tienen inclinaciones. Si no tienen constancia, no van a llegar a ninguna parte. Dedicación absoluta. Y ojalá que busquen su propio estilo. Porque hay pintura, por ejemplo, la pintura naif, que es una pintura ingenua, una pintura limpia. La pintura de los niños. La pintura de los niños, ¿cierto? Es una pintura pura. No está contaminada con nada. Es una pintura realmente pura. ¿Podrías hacer tú aquí algunos ejemplos prácticos, ya que tenemos la ocasión de hacerlo, de pintura naif? Aunque sabemos que son de los niños, pero ¿en qué se diferencia la pintura naif de otro tipo de pintura? La pintura naif nace del alma. Por ejemplo, ¿qué sientes tú en este momento? Si pudieras vertirlo en ese cuadro. Si pudiera vertirlo, sí, tendría que inventar algo puro, algo ingenuo, algo sano. ¿Me entiendes tú? Generalmente la pintura naif no hay conocimiento de pintura, es una pintura pura. Pero si yo tuviera que vertir algo a lo naif, tendría que transformar este cuadro y hacerlo en una forma muy ingenua. Por ejemplo, este pino que tú ves aquí, este hecho está elaborado con conocimiento. Todo este pino está elaborado. Pero una pintura naif tendría que ser una pintura totalmente ingenua, bordeando un árbol. Esa es la diferencia. Que la pintura naif es una pintura que nace del alma. ¿Qué otro tipo de técnicas utilizas tú en la pintura, en tu trabajo? Uso, fuera del relieve, que lo doy, por ejemplo, a esta montaña, generalmente uso esta técnica que es muy antigua, que es el ponceado. Si tú te fijas aquí, el árbol va quedando automáticamente en las ramas, ¿ves tú? Esta es una técnica muy antigua del ponceado. Se usa la brocha en forma diagonal y levemente inclinada, de modo que te va dando la forma, y ahí va aplicando el color y la luz. Vamos a hacer un juego. Si tú tuvieras que ponerle nota a estos pintores, a Dalí, ¿qué nota le pondrías? Puro 7. A Picasso. Otro 7 más. A Roberto Mata. Otro 7.
Miguel Ángel. A Roberto Mata, otros 7 más, porque es chileno. 2-7. 2-7. A Miguel Ángel. Miguel Ángel, otros 7 más. O sea, para ti son genios. Son genios de la pintura. Son genios realmente. Y hay que sacarse el sombrero. Ya. ¿Y tú qué nota te pondrías? Del 5 para arriba. Modestamente. Modestamente. Yo te pregunté delante cómo veías tú el nivel de los pintores chilenos, de tu generación, teniendo en cuenta las dificultades que existen para seguir pintando acá. ¿Se puede hablar de que hay todavía pintores que están en esto? ¿Que viven de esto? ¿O son pocos? No hay mucho, ¿eh? Yo te puedo mencionar, digamos, mis profesores, Sergio Montesino, Vergara Grés, Jimena Cristi, Osandón. Ellos viven de la pintura. Albanter, Hardy Vistúa. Todos viven de la pintura. Otra consulta. Resulta que, por lo general, yo me estoy dando cuenta que tú trabajas básicamente en lo que es el naturalismo, lo que es la expresión plástica, digamos, el trabajo. Pero ahora el mundo ha tenido muchos cambios, ¿no? ¿Ya? Entonces yo quisiera preguntarte cómo tú adoptas estas técnicas modernas o hipermodernas que está tomando la pintura en estos tiempos a tu trabajo, a tu quehacer. ¿Cómo haces esa relación? Yo aplico... Por ejemplo, ¿cómo relacionas tu trabajo con la pintura abstracta? Es totalmente distinto. Con eso. Teniendo en cuenta que tú me nombraste a Roberto Mata, que es un surrealista. Claro. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo relaciono? ¿Cómo lo relacionas? ¿Cómo logras hacer esa relación, ya que tú la haces? Yo aplico solamente el impresionismo en mis cuadros. No uso el novismo, no uso escuelas modernas, escuelas futuristas, que generalmente pasan luego de onda. Son volubles como la Son moda. volubles. En cambio el impresionismo puro es más perdurable. ¿A qué se debe eso? ¿Crees tú? ¿A qué se debe? Si tú te fijas en los clásicos nunca mueren. Porque hay una elaboración antes, hay una composición. No es una pintura al azar. No es una pintura cósmica. Es una pintura real, figurativa, si lo quieres llamar. ¿La pintura ha sido desplazada en cierta forma por la fotografía, crees tú? Eso es una discusión que existe hoy entre los artistas. ¿Qué piensas tú de eso? Tomando en cuenta que dicen que la fotografía representa la realidad mejor que la pintura. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu opinión? Claro, la fotografía no tiene sentimiento. Una cosa estática. No tiene volumen. ¿Me entiendes tú? No tiene vida. Una foto puede estar muy bien tomada, pero no tiene sentimiento. No está hecha con amor. ¿Pero tú crees que la gente prefiere la fotografía a la pintura en estos tiempos? Hay fotografías, digamos, que son excepcionales, mirándola en una forma técnica, mirándola en una forma muy rígida. Pero como te digo, la fotografía es una foto, una cosa estática. No tiene textura, no tiene plasticidad. Son cosas totalmente diferentes. Bien, pasando a otro tema, yo, aprovechando que ya estamos de terminar, yo quisiera hacer esta última consulta, Próspero. ¿Cómo ves tú el mercado, por así decirlo, por darle ese nombre,
de la pintura. ¿Se venden los cuadros ahora o no? Yo diría que sí, ¿eh? Depende del gusto de las personas. Y depende también del pintor. Porque hay pintores que pintan, digamos, un cuadro que quieren expresar determinada cosa o dando un mensaje, y el espectador generalmente no coincide, no tiene la misma visión que con el pintor. Bien, yo quisiera darle las gracias a don Próspero Araya de antemano por todo lo que nos ha enseñado aquí. Yo creo que ustedes también sienten lo mismo, que hemos aprendido bastante acerca de lo que es la pintura al óleo. Para la próxima semana los esperamos desde ya con otro tema relacionado con la historia del arte. Gracias.